Amigos de las pelotas de mi abuelo, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar nuevamente reunido acá y poder llevarles un programa que los lleve a recordar esas épocas donde disfrutábamos el fútbol, ese fútbol que nos maravilló durante una buena temporada. En esta oportunidad les traemos un programa que estoy seguro les va a llenar de interés. Vamos a recordar un año que fue un año muy interesante, sobre todo la primera parte de este año, el primer semestre. Hablo del año 1975. Para hablarles de eso, vayamos a esa época, no sin antes recordarle que denle like, compartan y suscríbanse a este programa. Vamos al año 1975. Como les comentaba, este programa trata sobre el año 1975. Un año donde hubieron muchos éxitos deportivos en el fútbol. Por ejemplo, el Perú conquista el campeonato sudamericano, gana la Copa América en una final que juega con Colombia allá en Caracas. Eso fue en el segundo semestre. Pero en el primer semestre hubo una Copa Libertadores que fue muy interesante por los equipos que se reunieron. Sobre eso vamos a hablar, sobre la participación de Universitario de Deportes, ese equipo chileno de Unión Española que nos elimina en la semifinal y juega la final contra Independiente de Avellaneda. Y bueno, todo lo que sucedió alrededor de esa Copa Libertadores tan pero tan interesante que nos trajo tan buenos partidos. Para empezar, vamos a recordar un poco qué pasaba el año 1975. En el Perú estaba el presidente Juan Velasco Alvarado, que estaba ya en una condición físicamente limitada. Le habían amputado una pierna por una gangrena que sufrió. Y bueno, en febrero, en este caos social que se despertó a raíz de una gran huelga social, hubieron saqueos y una muy dolorosa huelga porque trajo pérdidas económicas, humanas incluso. Ese año estuvo bastante agitado en los primeros meses. Pero también tenía sus cosas interesantes. La moda, por ejemplo, de 1975 era muy juvenil y la ropa que se empezaba a llevar en esa época, muy colorida, muy divertida, y rompía con los formalismos de épocas anteriores, ¿no? En los años 70, ese look hippie y esas camisetas estampadas que llevaban hombres y mujeres son las que marcan el paso. Los hombres llevan el pelo mucho más largo, la barba comienza a llevarse con más continuidad, la gente disfrutaba, los hombres disfrutaban de la barba, y en contraste con los 60, cuando imperaba la minifalda, ahora se pone de moda las faldas largas, coexistiendo ambos estilos. Había minifalda y habían faldas largas, pero las faldas largas eran la novedad de la época, ¿no? Pero sin duda, el icono de esta época fueron los pantalones acampanados. ¿Quién no tenía pantalones acampanados en la década del 70? En fin, vamos ahora sí a dividir el año en dos mitades. La primera mitad, que la vamos a dedicar en este programa, y vamos a dejar la segunda para un nuevo programa, nos habla de la Copa Libertadores de América, año 1975. Es una Copa de América muy interesante. Los antecedentes eran muy simpáticos. Recordemos que Universitario de Deportes había sido subcampeón de la Copa Libertadores el año 1972, en aquella final que justamente pierde con Independiente de Avellaneda, cuando nos ganan 2-1 allá en Avellaneda, en Argentina. Entonces teníamos un antecedente de un equipo crema que había hecho una muy buena campaña en el año 72, pero Chile, porque también vamos a hablar acá del equipo chileno de Unión Española, que llega a la final de esta Libertadores del 75, Chile también había tenido un gran año, el 73, con un Colo-Colo que quedó subcampeón. Recordemos la primera vez que Chile consigue llegar a una final de Copa América, que justamente también la pierde con Independiente de Avellaneda, el rey de copas, ¿no? Entonces, con esos antecedentes,
cuadros chilenos y peruanos que habían tenido muy buenas temporadas, el 7-2 y el 7-3 y el 7-4, Chile había ido al Mundial luego de eliminar a una selección peruana en una eliminatoria del cual hemos hecho un programa anteriormente, y les dejo abajo en la caja de comentarios el link del programa para que puedan volver a verlo y lo recuerden, porque es un programa muy interesante cómo Chile nos elimina del Mundial del 73 a pesar del gran equipo que teníamos. Y bueno, iba Chile a Alemania 74 al Mundial, donde lamentablemente no consigue el objetivo primario, que era pasar la primera fase. Le toca jugar contra las dos Alemanias, República Federal Alemana, República Democrática Alemana y Australia. Pierde el primer partido 1-0 contra la República Federal Alemana, la fuerte, empata 1-1 con la República Democrática Alemana y tenía que ganarle a Australia para pasar a la siguiente ronda, pero el empate 0-0 lo elimina y ambos equipos quedan fuera del Mundial. Sin embargo, los antecedentes, como ven, del fútbol peruano y chileno andaban muy bien por entonces, y a esto agreguemos el Independiente de Avellaneda, que venía de ser campeón de la Libertadores los años 1972, 1973 y 1974. Por los equipos que participan en los diferentes grupos son los siguientes en la Libertadores. En el grupo 1 está Rosario Central, Newell's Boys, Olimpia y Cerro Porteño, los primeros equipos de Argentina, los segundos de Paraguay. En el grupo 2 están los equipos de Unión Española y el Huachipato. El Huachipato había salido campeón y Unión Española iba como acompañante. Después, en este grupo estaba el Wilstermann de La Paz y el Strongers de Bolivia. En el grupo 3, Cruzeiro, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Vasco da Gama, equipos brasileños y equipos colombianos. En el grupo 4 estaba la Liga de Quito, el Nacional, ambos equipos ecuatorianos, y el Portuguesa y el Deportivo Galicia de Venezuela. Y en el grupo 5 está Universitario de Deportes, Unión Guaral, equipos peruanos, que se enfrentaron al poderoso Peñarol y al Wanderers de Montevideo. A estos ganadores de grupo se les sumaría el último campeón, Independiente de Avellaneda, con los cuales formarían la parte semifinal, ¿no? Entonces, con esos grupos ya armados, se dio inicio a la Copa Libertadores de América. Guaral y Universitario se enfrentaron en el primer partido y Guaral le arrancó un empate a la U, quedaron 1-1. En ese momento, ese partido que se jugó en marzo del 75, un día 8 de marzo, Cachito Ramírez anota por Universitario y Alejandro Luces empata a 5 minutos del final. Después vendrían los partidos donde Guaral va a jugar a Montevideo, pierde 5-2 contra el Peñarol. Eso fue el 11 de marzo. Y luego el 14 de marzo pierde 4-0 contra el Wanderers. En verdad, ahí la afectada fue Universitario de Deportes, puesto que Guaral no le arrancó ningún punto en su visita a Uruguay, a los equipos uruguayos, pero sí le arrancó un punto Universitario. Universitario viaja a jugar el 18 de marzo del 75 y derrota de visita 2-0 al Wanderers. Ya empezaba bien Universitario, con goles de Rubén Techera y Cachito Ramírez, que vuelve a anotar segundo partido consecutivo. El primero había hecho un gol al Guaral y el segundo le hace un gol al Wanderers cuando la U juega de visita. Pero lo más interesante es que el 21 de marzo de ese año 75, Universitario de Deportes derrota al Peñarol de Montevideo de visitante, obteniendo 2 triunfos consecutivos de visita. Y Cachito Ramírez vuelve a anotar nuevamente el gol a los 14 minutos del primer tiempo, con lo cual tiene 3 goles en 3 partidos. Cabe precisar que Papelito Cáceres ataja un penal en el último minuto. Se lo ataja a Fernando Morena. Con este resultado, la U obtiene 4 puntos en su visita, los máximos posibles. Regresan a Lima los equipos para jugar la segunda ronda y nuevamente Universitario y Guaral vuelven a empatar. Esta vez 2-2. Por Guaral anotan Luces a los 13 minutos y Mario Gutiérrez a los 26.
¿Y quién anota por la U? Nuevamente Cachito Ramírez en el minuto 57 y Juan Carlos Oblitas en el minuto 86. Notar el papel de Huaral frente a la U, donde le arranca 2 puntos, pero no arranca ningún punto los uruguayos. En consecuencia, los partidos de vuelta tienen esta ventaja para los equipos uruguayos, que allá le sacan puntos a Huaral sin ningún problema. El 1 de abril, Universitario derrota 3-1 al Wanderers con un triplete de Cachito Ramírez. O sea, Cachito Ramírez anotaba en todos los partidos y a veces más de un gol. Los goles de Cachito fueron a los 26, 48 y 50 minutos. Cachito tenía 7 goles en 5 partidos en esa Copa Libertadores. El 2 de abril, Huaral pierde contra el Peñarol en Lima, 3-0. Peñarol le saca puntos al Huaral, tanto de visita como de local. El día 5 de abril de 1975, Huaral apenas le arranca un punto al Wanderers, 2-2. Llegan así al último partido, 6 de abril de 1975, donde se hace una gesta histórica con un partido que Universitario de Deportes derrota 3-2 al Peñarol. Sobre este partido también hemos hecho un programa y también les dejo el link. Este partido fue toda una gesta histórica. Cuellar, Perú, para empezar, la U necesitaba ganar, no le bastaba un empate, necesitaba derrotar al Peñarol de Montevideo. Primer tiempo acaba 0-0. En el minuto 10 del segundo tiempo, Fernando Cuellar anota el 1-0. Sin embargo, en el minuto 65, Lorenzo Unanue empata para el Peñarol. Y lo que es peor, en el minuto 75 a 15 del final, Fernando Morena, el goleador uruguayo, pone adelante a la escuadra del Peñarol por 2-1. Universitario tenía que ganar y faltaban 15 minutos. JJ Oré, que había entrado en el segundo tiempo, anota el empate en el minuto 78. Y en el minuto 83, ante el rugir de la multitud del Estadio Nacional que abarrotó las tribunas, Rubén Techera anota el tercer gol y con esto el 3-2, que hace que Universitario de Deportes pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Interesantísimo ese grupo. La U había dejado de lado nada menos que al Peñarol de Montevideo, a una escuadra uruguaya acostumbrada a pelear títulos. Y mientras Universitario se preparaba para la semifinal de la Copa Libertadores, la moda seguía andando en el mundo. Una cosa que sucede, por ejemplo, yendo un poco a la música, John Lennon da su último concierto el día 18 de abril de 1975 en el Waldorf Astoria. Y lo hace en homenaje de un magnate, un tal Sir Lew Grade, que era una especie de rival de John Lennon, porque tenía él, Grade, era dueño de una empresa que se llamaba ATV, que era el copropietario de las regalías que tenía John Lennon y McCartney. Y tenían un problema, pero él decide participar a pesar de eso en esa ceremonia, en este concierto en homenaje a este millonario, pero lo hace de una manera especial debido a la pésima relación que tenía con él. Participa de una manera muy extraña. Para empezar, contrata a un grupo musical que lo acompañe, que se llama Brothers of Mother Sucker, ¿no? Hijos de la madre P, ¿no? Un nombre extraño, sin duda, no era lo que se esperaba. Pero lo más interesante es que los componentes del grupo tocaron llevando todo el concierto, llevando una máscara que era en la parte de atrás de la cabeza de cada uno de los integrantes, por lo que el mensaje que lanzaba al magnate que era su rival o por el cual tenía problemas económicos era de que existía una doble cara, refiriéndose a Lew Grade, el magnate en cuyo homenaje se celebraba el concierto. Bueno, pero no solamente estaba obviamente John Lennon. En verdad, Rolling Stone también empieza una
gran gira el 3 de junio de 1975 en el Centro de Convenciones de San Antonio, Texas. La gira ya había tenido 2 presentaciones previas en la Universidad del Estado de Luisiana y continuaría por Estados Unidos y Canadá, incluyendo 6 noches consecutivas en el Madison Square Garden. Entonces, como verán, los Rolling Stones, que ya venían de tocar desde algunos años atrás, seguían en plena vigencia. Bueno, siguen en plena vigencia hasta ahora, creo, ¿no? En fin, esos son los grupos que nunca acaban. Pero bueno, más allá de eso, cabe precisar que otras estrellas que también hacen conciertos durante el año 75 son Elton John y otros conocidos como Alice Cooper, The Eagles o Grand Band. Aunque también aparecen nuevos conciertos de nuevos personajes musicales que tuvieron unos años espectaculares. Concierto de Peter Frampton, por ejemplo. ¿Quién no recuerda a Peter Frampton con su guitarra maravillosa que le hacía hablar? O Billy Joel. Billy Joel también vendió infinidad de discos en aquel año 75. Aparece Hot Chocolate. ¿Recuerdan ese grupo de Hot Chocolate? Aparece ABBA. Pixies hace un concierto. Electric Light Orchestra hace concierto. 10 centímetros cúbicos. Richard Turner aparece en ese año y le dan continuidad a lo que había sido los finales de la década de 60, donde pues habían grupos que aparecieron como Eagles, America, Simpson Croft, en fin, Rolling Stones. Hay una continuidad, pero con una música más popular. El rock baja un poco de tensión y la música es más popular y una música muy comercial, ¿no? Aparecieron incluso en Europa bandas súper interesantes. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho, y le trataré de dejar un poco de música de ellos acá de fondo, una banda italiana que, a mi criterio, la mejor banda que apareció durante esa época, que fue Mattia Bazar. Mattia Bazar era un grupo genovés. Es curioso su nombre, porque Mattia en genovés significa loca, y la cantante, que era Antonella Ruggiero, se hacía llamar Loca, Mattia, y Bazar eran los que cantaban con ellos, tu Bazar. Entonces le pusieron los Mattia Bazar. Sacaron éxitos como Solo tú, Por una hora de amor, Esta cera que será, que fue su éxito principal, ¿no? Y también aparecieron solistas europeos que no necesariamente españoles, como Los Cola con Elise Moi, una canción linda que también trataré de ponerle un pedazo, una parte ahí de fondo, y Pierre Bachelet con su canción Emmanuel, que era la canción que formaba parte de esta película famosa, erótica, de Sylvia Kristel. Sylvia Kristel era una diva del cine erótico. Y hablando de cine erótico, ese año hace su debut en el cine, en una película donde la actriz principal era la italiana Gloria Guida. Hace su debut en el cine, nada más y nada menos que Ilona Staller, la chicholina, en una película que se llamaba La Estudiante. Es una película erótica, no es una película porno. Simpática la película, ustedes la ven, la verdad. La actriz Gloria Guida, muy guapa. Hizo muchas películas, ¿no? Para completar un poco lo que era el cine en esa época, Steven Spielberg lanza su película Tiburón. Stanley Kubrick, el maestro, lanza Barry Lyndon. Ese fue más o menos el contexto musical, histórico musical, de días antes que empezara la semifinal. Cabe agregar ya en la parte histórica que el 17 de abril del 75 los Khmeres Rojos capturan el poder en Camboya, toman la ciudad de Phnom Penh y asumen el poder. Ahí nomás, el 30 de abril, las tropas de Vietcong toman Saigón ante la retirada del ejército norteamericano. Un año bastante agitado, con muy buena música, pero con muchos hechos históricos que significaron mucho para la cultura y la sociedad norteamericana, y también, por supuesto, volvía a intensificar la famosa Guerra Fría, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos.
Bueno, volviendo al fútbol, el día 4 de mayo de 1975 comienza la semifinal del grupo de Universitario de Deportes. Le toca jugar contra el LDU de Quito y contra la Unión Española de Chile. Cabe precisar que la Unión Española había eliminado a sus rivales jugando muy buen fútbol y tenía muy buen equipo, donde contaba con un jugador como Spalletti, un argentino, un 9, y tenía arquero Vallejos, tenía Las Heras, tenía un muy buen cuadro. El 4 de mayo se da inicio a esta semifinal. LDU de Quito y Universitario de Deportes juegan en Quito. El marcador 0-0. Un partido bastante disputado, pero que no encontró vencedor. Universitario presentó a Juan Papelito Cáceres en el arco, Héctor Chumpitaz, Lisandro Navarro, Rubén Panadero Díaz, Fernando Cuellar en la defensa. En la volante, César Echandía, que después sería cambiado por Carlos Chirinos, César Peralta, que también daría su puesto para el ingreso de Hugo Palomino, Rubén Techera y Julio Aparicio, manteniendo dos puntas que eran Osvaldo Cachito Ramírez y Juan Carlos Oblitas. Para completar, cabe agregar que el director técnico de Universitario de Deportes era Juan Eduardo Hover, el abuelo del actual jugador de Sporting Cristal, que anda peleando la punta en el campeonato en la segunda rueda, ¿no? Él era el abuelo de Hover. El árbitro fue un colombiano, Guillermo Velázquez, y el estadio se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Luego, la U va a Santiago de Chile a enfrentar a Unión Española. El partido se lleva a cabo un 16 de mayo de 1975. Y este partido lo termina ganando de una manera lamentable para los cremas, Unión Española. Y digo lamentable porque la U jugó bastante bien. Recordemos, y le vuelvo a incidir, que el cuadro chileno tenía muy buenos jugadores, como Leopoldo Vallejos en el arco, estaba Mario Soto, el jugador de selección, Francisco Las Heras, Sergio Ahumada estaba jugando en el equipo de Unión Española, había sido una buena contratación, y tenía su 9, que era un argentino, Jorge Spalletti. El entrenador del equipo de la Unión Española era Luis Santibáñez. Universitario presentó un equipo similar al del partido frente a LDU, la verdad sin cambios, solamente ingresa Eleazar Soria a reemplazar a Palomino en el segundo tiempo, y después los mismos jugadores, ¿no? Solamente que también ahora arranca JJ Oré, y JJ Oré cumple un muy buen papel, aunque después se reemplazaron los minutos finales por César Echandía. Bueno, el partido para Universitario se presentó muy favorable. JJ Oré en el segundo tiempo, en los 23 minutos del primer tiempo, anota el primer gol para el equipo de Universitario de Deportes. Se dan el descanso con este 1-0 y la U contiene muy bien al equipo chileno. Durante buena parte del segundo tiempo se podía presumir que podía haber un triunfo crema, pero Alejandro Trujillo en el minuto 84 anota el gol de empate, y ustedes van a ver el gol de empate. Es un penal que lamentablemente tienen que verlo y ustedes dirán su opinión. A mi entender no hubo penal, pero es posible de que el árbitro se haya dejado llevar por el show que hizo el lanzamiento a la piscina de este jugador argentino Spalletti, ¿no? El árbitro era el famoso Arpi Fillo, ese que arbitraba, tenía su uniforme negro de árbitro, pero con una levita atrás, una colita atrás, como un tarro antiguo. Pero eso no fue lo peor, sino lo peor fue que el 2-1 se concretó en el minuto
89 con un gol de Sergio Ahumada, ¿no? Un desenlace que no estaba previsto a mediados del segundo tiempo, con un U que venía jugando bien y que había demostrado calidad no solamente en este partido, la venía demostrando en todas las escenas de la Copa Libertadores, en todos los pasos previos. Vienen los partidos en Lima, la U juega contra LDU de Quito y lo derrota 2-1. Un 2-1 que pone a la U bastante expectante. Esta vez quizás los cambios fue que ingresó Manuel Toico en vez de Panadero Díaz, que entra en el segundo tiempo. Soria ya empieza desde el arranque, lo acompaña Fernando Cuellar y Héctor Chumpitaz. En la media cancha, Techera, Palomino y Echandía, que era más o menos lo usual, aunque Echandía entra a reemplazar a Hugo Palomino en el segundo tiempo, ¿no? Y adelante Osvaldo Cachito Ramírez, Juan José Oré y Juan Carlos Oblitas, acompañados de Julio Aparicio. Con ese 2-1, Universitario de Deportes está bastante bien. Sin embargo, le quedaba por jugar un partido frente a la Unión Española. Cabe precisar simplemente que Cachito Ramírez estuvo presente en el score nuevamente junto con Rubén Techera, ¿no? Cachito Ramírez seguía anotando goles, ya tenía 8 goles en esa Copa Libertadores. Y llega el último partido, el día 3 de junio de 1975, y Universitario de Deportes necesitaba el triunfo. Necesitaba el triunfo porque recordemos que Unión Española había derrotado a Universitario, también había sacado un empate allá en Quito, y había derrotado en Santiago al LDU. Entonces la única manera que la U lo alcance era derrotando, o lo sobrepase, era derrotando a Unión Española. Partido en Lima, la U venía con toda la viada de la Copa Libertadores del 72, pero Chile también tenía el recuerdo de la Copa de Libertadores en la final que juega Colo-Colo. Y ahí se encuentran dos selecciones o dos equipos de países que estaban en una buena temporada de fútbol el año 75, este primer semestre. El partido se juega, por supuesto, estadio lleno, como le decía, 3 de junio de 1975, y la U presenta este equipo. Papelito Cáceres siempre en el arco, Eleazar Soria, que está un poco lesionado, por eso que siempre jugaba y o entraba o no arrancaba, ¿no? O arrancaba y después salía. Bueno, Eleazar Soria arranca con Panadero Díaz, Fernando Cuellar y Héctor Chumpitaz. En la media cancha siempre Rubén Techera, Hugo Palomino, y adelante una delantera bastante agresiva. Estaba JJ Oré, Juan Carlos Oblitas y Cachito Ramírez. Completaba el equipo Julio Aparicio, que jugaba también ahí una especie de 10, ¿no? Siempre bajo la dirección técnica de Juan Eduardo Jover. Unión Española presenta al arquero de la selección chilena de aquella época, Leopoldo Vallejos. Luego estaba Berli, Antonio Arias, Mario Soto, que era un muy buen jugador, Rubén Palacios, Machuca, Francisco Laceras, Inostroza, Leonardo Vélez, que sería reemplazado por Alejandro Trujillo, y Jorge Spedaletti con Sergio Ahumada. Dos muy buenos puntas presentó, siempre también bajo la dirección técnica de Luis Santibáñez. El partido es bueno, la U arranca jugando bien y se pone adelante en el score con gol de Hugo Palomino en el minuto 34. Van al descanso con el score de 1-0 y ese score le alcanzaba para llegar a la final, donde se debería haber encontrado con el Independiente de Avellaneda, que tenía entre sus filas el Trucha Rojas, lo cual hubiera sido interesantísimo porque Trucha Rojas hubiera tenido que enfrentar a la U desde el Independiente de Avellaneda, o sea, lo opuesto a lo que ocurrió el año 72, donde Percy Rojas se enfrentó a Independiente de Avellaneda jugando por la U. Lamentablemente, en el minuto 74, por el lado de Soria, que andaba algo lesionado,
se produce la jugada que termina en un centro y una punta de un botín de Alejandro Trujillo empuja el balón hacia las piolas del arco Universitario. Empate 1-1. Con este resultado, Universitario lamentablemente queda eliminado de la Copa Libertadores de América. Fue un resultado lamentable y la Unión Española jugaría la final con Independiente Avellaneda, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores el año 72, 73 y 74. Se definen partidos de ida y vuelta. El primer partido lo gana la Unión Española 1-0 en Santiago de Chile. El segundo lo pierde 3-1 en Avellaneda y se va a jugar a Asunción, donde bajo el arbitraje del peruano Edison Pérez se juega el partido definitivo. Independiente Avellaneda vuelve a ser campeón de la Copa Libertadores de América por cuarta vez. Gana 2-0 y vuelve a levantar la copa una vez más. Tremendos equipos que se encontraron. Cabe resaltar que los goleadores de la Copa Libertadores fueron Cachito Ramírez y Fernando Morena de Peñarol, cada uno con 8 goles. Recordemos que Morena y el Peñarol no pasan a la siguiente ronda. Miren los jugadores tan buenos que tenían estos cuadros y cómo llegan a esta parte final de la Copa Libertadores. Interesantísima una Copa Libertadores para un Universitario de Deportes que tenía una muy buena época. Recordaremos que en el segundo semestre del año del cual estamos hablando, la selección peruana sería campeona sudamericana de fútbol, mientras que Chile fue el mundial e Independiente de Avellaneda se llevaba a las Copas Libertadores. Partidos muy parejos en los inicios de los 70 entre los equipos peruanos, chilenos y argentinos. Más bien los uruguayos esa época bajaron un poquito su nivel. Así, amigos, le hemos recordado esta campaña memorable de ambos equipos, de Universitario de Deportes y la Unión Española de Chile, y por supuesto del Independiente de Avellaneda, que por cuarta vez consecutiva se lleva a la Libertadores. Lo que pasó el siguiente semestre del año 1975 será motivo de un nuevo programa donde hablaremos específicamente de lo que fue la Copa América de aquel año. Espero que este recuerdo les haya gustado. Nos regresamos a la época actual para despedirnos y desearles que todo les vaya bien, aparte de recordarles algo adicional. Regresemos a la época actual. Listo, amigos de las pelotas de mi abuelo. Como les comentaba, el siguiente programa probablemente esté dedicado a esta Copa América, o por ahí le avisaré con otra sorpresa, pero desde ya les vuelvo a agradecer sobremanera que hagan like, se suscriban y compartan este video. Les volvemos a agradecer la atención que nos dispensan cada programa que emitimos para ustedes, que siempre lo hacemos con el mayor cariño, y esperamos estar nuevamente reunidos con ustedes y disfrutando de aquel fútbol que nos hizo sentir felices, que nos hizo querer a este deporte maravilloso que se llama fútbol. Gracias por todo, nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao!